Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más en Íntimo Films. Hoy traemos la historia de Angélica González, quien vivió una infancia difícil, llena de maltrato, de abuso, de violencia intrafamiliar. Su única opción, su única salida era conocer a Cristo. Gracias a Dios, Él llegó a su vida. Escuchemos esta historia. Mi nombre es Sandra Angélica González, nací en la ciudad de Bogotá. Vengo de una familia que está conformada por mis hermanos, son 2 hermanos y yo, y mi mamá y mi papá, pero fue una familia muy disfuncional. Vivíamos todos los días una incertidumbre de maltrato intrafamiliar y pues la verdad era muy duro todos los días. Desde que tengo uso de razón siempre recuerdo a mi mamá sufriendo y llorando por todo lo que sucedía en el interior de nuestro hogar. Mi papá es músico y mi mamá también, y esto hacía que mi papá todos los fines de semana llevara amigos y armaba pues sus tremendas parrandas. Iban muchas personas, muchos vecinos para escuchar lo que él hacía porque es muy buen músico, pero esto también influyó para que llegaran personas que nos podían pues causar daño. De esta forma llegó un hombre que se convirtió prácticamente en el mejor amigo de mi papá, y este hombre también le gustaba mucho la música. No solamente se convirtió en el amigo de mi papá, sino también de mi mamá, de la familia, y era una persona muy agradable, tanto para nosotros como niños y como para ellos como adultos. Él estaba pendiente de nosotros si de pronto había alguna necesidad en la casa, si nos hacía falta algo de comer, él muchas veces nos suplió la necesidad. Entonces esto hizo que nosotros apreciáramos mucho todo lo que él hacía por nosotros. También mi mamá, ella trabajaba haciendo aseo en los colegios, en casas, y en muchas oportunidades para ella poder ir a trabajar más temprano y poder ganar más dinero, le pedía el favor a este señor que me llevara al colegio. Mi papá se iba a trabajar y pues así transcurrían todos los días, pero las cosas se iban empeorando entre mi papá y mi mamá, y pues este señor, como era tan amigo de mi papá, pues él se enteraba de todos los problemas que ellos tenían. En una oportunidad a mi papá le dijeron que mi mamá que tenía de alguna forma una relación con este señor, solo era porque él me llevaba al colegio. Entonces empezaron a especular cosas que no tenían nada que ver, pero mi papá las creyó y él se fue envenenando en contra no de ese señor sino de mi mamá, y pues el maltrato era peor. Ya no era tan amigo de este señor y este señor ya no iba tanto a la casa pues porque habían algunas diferencias. Al siguiente día mi mamá se quedó lavando una ropa para poderse ir a trabajar, y este señor fue por mí para llevarme al colegio. Y recuerdo tanto que había un terreno muy duro para bajar, y él lo que hizo, ese señor, fue alzarme para que no me fuera a caer o a ensuciar las medias. Cuando llegamos a la parte plana, detrás de un árbol salió mi papá con un machete y atacó a este señor. Yo lo único que pude hacer fue salir a correr, y con la maleta él se defendió. Él colocó así la maleta y el machete pegó contra la maleta, y ahí estaba la Biblia, porque yo llevaba la Biblia al colegio. Sin embargo, lo alcanzó a herir, lo hirió bastante fuerte, le hirió los brazos, le cortó la espalda. Yo alcancé a ver esto y yo salí a correr. Yo sabía que mi mamá estaba lavando ropa, que mi papá iba a llegar a hacer lo mismo con mi mamá, y cuando yo llegué, efectivamente mi papá había destruido la puerta y mi mamá estaba muy asustada, y ella lo único que me decía era que no entrar. Yo lo único que hice fue llorar y pedirle a Dios que la guardara. Yo me pude entrar por entre los rotos de la puerta, y mi mamá ya estaba en la parte interna de la casa guardando todas las cosas de ella para irnos. En ese momento llegó la policía, se llevaron a mi papá, se llevaron a mi mamá y se llevaron a este hombre en la misma patrulla, porque no había ambulancia, herido, muy herido, estaba perdiendo mucha sangre.
Desde ese momento yo le cogí mucha rabia a mi papá, porque primero este señor había sido bueno, entre comillas, con nosotros. Este señor duró hospitalizado más de una semana, recuperándose, pero yo creo que él llegó como con una sed de venganza y la forma que él encontró fue enamorando a mi mamá. Consiguió un apartamento en arriendo, para allá nos fuimos a vivir y ahí fue donde empezó todo el martirio, o el mío por lo menos. Mi mamá se tenía que ir a trabajar y yo me quedaba sola. Yo era una niña de 7 años en ese momento, mi colegio, todo quedó estancado, ¿no? Y ahí fue cuando él comenzó a abusar de mí sexualmente. Yo no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. Lo único que sabía era que yo no le podía decir a mi mamá ni a nadie porque me mantenía muy atemorizada. Él me prohibía tener amigos, me prohibía desde ponerme un pantalón hasta tener una muñeca. Yo no jugué con muñecas. Él no quería que yo estudiara porque decía que el estudio no servía para nada. Yo tenía que usar chancletas y falda todo el tiempo para que se le facilitara de alguna forma a él los abusos que cometía conmigo y que eran a diario. Mi autoestima estaba por el piso porque yo empecé a crecer, a desarrollarme como señorita y él me decía que yo era gorda, que en mí nadie se iba a fijar, porque nadie se iba a fijar en una persona que ya había perdido su virginidad y que tampoco nadie se iba a fijar en alguien tan feo como yo. A mi mamá, ese señor, ya cuando él vivía con nosotros, también la maltrataba físicamente bastante. En una oportunidad que veníamos de la escuela, como vivíamos en un barrio pues muy humilde, habían muchos cerros, como bosques, y en una oportunidad en uno de esos cerros la intentó tirar por el abismo. Ella se alcanzó a coger de una mata y no se cayó, pero llegamos a la casa y allí intentó ahorcarla. Yo, con las fuerzas que pude, yo solo tenía en ese momento 10 años, me le agarré al cuello y no sé cómo Dios permitió que ya la dejara. En una oportunidad solamente durante esos 8 años, mi papá fue a arreglar unos televisores al barrio donde estábamos viviendo y ese señor se enteró. Y cuando mi papá salió de la casa, le devolvió lo que mi papá le había hecho. Se escondió en el camino y cuando mi papá iba pasando con mi hermano mayor, también llevaba un machete y se lo lanzó. Gracias a Dios mi papá también tenía su maletín de herramientas que son bastante duros y con eso se cubrió, y la verdad mi único refugio era el estudio. En el colegio siempre fui la primera en todo porque para mí el estudio era lo que me sacaba de lo que yo estaba viviendo. En una oportunidad la psicóloga notó algo en mí y ella empezó a hacerme seguimiento. Sin embargo yo no quería decir nada, pero en un momento tomé la decisión de hablar y en una cita que nos hicieron al bienestar familiar, yo hablé y dije lo que me estaba pasando. En ese momento, no sé, las leyes no eran como ahorita que de pronto le creen más a los niños y yo creo que le creyeron más a él. Ahí yo quise quitarme la vida y tuve la intención de lanzármele a los buses que estaban pasando. También en muchas oportunidades quería cortarme las venas, tomarme algo, y muchas veces lo maquinaba, lo preparaba para poderlo hacer, pero siempre pasaba algo y no me dejaba. También se me vino a la mente acabar con la vida de ese señor. Cuando él dormía, mi mente volaba y yo quería con un cuchillo hacerle algo, pero siempre me ponía a orar y ya sentía paz y no lo hacía. Lo que Dios usó para sacarnos de esa situación fue cuando mi hermano mayor empezó a prestar servicio militar y pues teníamos la oportunidad de visitarlo a escondidas de este señor. Allí fue donde empecé a conocer otras personas. Los compañeros de mi hermano me empezaron a decir que yo era bonita, entonces yo dije, ve, yo soy bonita. Raro porque yo nunca había escuchado una palabra de esas de nadie. Fue cuando volví a ver a mi papá. Después de 8 años lo volví a ver, él ya me vio una señorita, entonces él se esmeró en comprarme ropa y pues me tocaba ponérmela a escondidas. Allí conocí a muchos amigos, uno de ellos me hizo un cuaderno con poemas y para mí eso era como restaurar eso que yo sentía de que yo era fea y que no valía para nadie. Entonces fue la forma que yo empecé a coger como
fuerzas. Y yo decía, no, yo tengo que salir de esto. Ahí yo me empecé a rebelar, empecé a sentir fuerzas para batallar en contra de este señor. Él se dio cuenta de los poemas. Yo pensé que me iba a acabar, pero la actitud que tomó él fue de sentirse el mártir, la víctima, y milagrosamente se fue de la casa. Fue un milagro que Dios hizo antes de que yo cumpliera los 15 años, porque cuando cumplí los 15 años ya él se había ido. Fue bastante tiempo que tuve que esperar. Fueron 7 años, casi 8, pero fue un tiempo en el que aprendí muchísimas cosas. Aprendí a depender de Dios, aprendí del amor de Dios y a librarme de alguna forma del rencor. Busqué de Dios ya grande, adolescente, y pude tener un encuentro con Dios. Creo que eso fue lo que más me costó, perdonar, pero no a este señor, a mi papá, porque yo le echaba la culpa a mi papá, porque si él no hubiera sido de alguna forma ese hombre que no supo llevar ese hogar en ese momento, mi mamá no hubiera puesto los ojos en él y no me hubiera pasado lo que me pasó. Pero creo que Dios todo eso lo usa con un propósito, y pues ahora creo que ya Dios me regaló algo mucho más grande, que es mi esposo, que son mis hijas. Cuando veo a mis hijas, son las muñecas con las que yo no jugué de niña. Son esas princesas que las puedo peinar, que puedo besarlas, que las puedo abrazar y saber que fueron el regalo que Dios me dio para restaurar esa parte en la que yo no pude vivir en mi niñez. Y mi esposo, él creyó en mí, él vio en mí lo que de pronto este hombre decía que yo nunca iba a tener y que nadie lo iba a encontrar. Él sí lo pudo ver, y él me amó por encima de todo, por encima de mi pasado, que no fue culpa mía, pero que de alguna forma en ese momento me marcó. Él y mis hijas son el mejor regalo y la mejor restauración que Dios me pudo regalar. Hubo un día que fue bien confrontante para mí. Fue cuando en una conversación de un grupo llegué a escuchar, sí escuchó el testimonio de Angélica, usted sí pudo escuchar cuando Angélica habló en el encuentro todo su pasado, y yo empecé a escuchar de otras personas como lo que ella había vivido. Fue muy confrontante en ese momento para mí, pero me llevó a darme cuenta realmente la restauración y a ver toda la obra que había hecho Jesús en su vida, porque no había una sola gota de rencor, una sola gota de odio por el hombre que le hizo daño, por su padre o por su mamá, sino tenía un corazón muy, muy sano, y eso me llevó a profundizar más en lo que ella sentía, más en lo que ella pensaba. Es decir, me enamoré perdidamente en ese momento. Y Dios me hablaba a mí que tenía que mirar su corazón, y traté de fijar mi mirada en ella más allá de lo que físicamente podía pues tener en su momento, y era el corazón que tenía para con Dios. Así que eso fue bien especial para mi vida. Al día de hoy ya llevamos 16 años de casados, felizmente casado con ella. Puedo ver que pudo superar todo su pasado, toda su infancia de tristeza, de dolor, de maltrato. Puedo ver cómo ella cuida a nuestras hijas, es la mejor mamá, como con su amor, con su entrega, su abnegación, siempre cuida a nuestras pequeñas. Y puedo decir que haber escuchado la voz de Dios en su momento y haber mirado un poco más allá de lo que de pronto uno como ser humano puede fijarse, trae resultados a largo plazo. Así que me siento muy, muy bendecido y muy agradecido con Dios. Por eso, obviamente somos una familia que aún comete un montón de errores, que aprende todo el tiempo, pero sí he visto la restauración de Dios y cómo ella pudo llegar a ser ese complemento en mi vida, aun cuando venía rota, cuando venía mal. Pero pues Dios ha hecho algo muy poderoso en nuestras vidas a lo largo de estos años. Que Dios nos ha dado la oportunidad de tener 2 hijas, ha sido mi mayor desafío. Ser un papá que les pueda brindar todo el amor, el cuidado, la protección, ser ese papá proveedor que quizás no tuvo en su momento Angélica. Y además de eso, de mi parte, para con ella poder resarcir, poder reconstruir, restaurar quizás esa infancia, esa adolescencia tan difícil que ella vivió. Para mí ha sido esa oportunidad de parte de Dios, y es un regalo que Dios me da, y no es un esfuerzo, es Dios haciéndolo en mi vida para restaurar quizás lo que ella vivió. De verdad que es la oportunidad para exaltar tu labor como mamá, para exaltar tu labor como esposa. Has llevado hasta el día de hoy. Te amo.
La restauración de Dios siempre va a ser integral. La Biblia dice que Dios nos ha amado a nosotros con un amor eterno, con un amor entrañable. Desde antes, aun que naciéramos, Él ya nos amaba. Si tú viviste una infancia difícil, llena de traumas, de dificultades, te invito a que busques a Dios. Él va a restaurar cada parte de tu vida, va a rodearte de personas que te van a amar, que te van a servir y que van a sanar todo ese pasado infructuoso que tal vez tuviste que vivir. Dios te bendiga, te esperamos en nuestro próximo episodio.